This meeting is being recorded. Vos decime. ¿Cuál querés que abra el examen ese? Sí, el último que dieron. Bueno. Calor. ¿Te acordás qué ejercicio era? Sí, era el que dice las curvaturas principales. Creo que era el ejercicio 3. El C. Está bien. El ejercicio 3C, para que lo copio. Más o menos dice hallar las curvaturas principales, capa 1 y capa 2. Sí. De la superficie x cuadrado más y cuadrado igual 1 en todo punto. Orientada exteriormente. Se puede realizar geométricamente sin necesidad de cuentas. Bueno, vamos a hacerlo. Sí, lo que no me queda muy claro es la parte que dice si se considera lo que miden estas curvaturas. O sea, yo puedo sacar la medida de las curvaturas teniendo en cuenta esta superficie que sería una circunferencia. Claro, ¿para qué te cerramos esto? Volvemos acá. Sí. La curvatura, poner la curvatura principal mínima en un punto P, o en un punto, si querés, alfa de T sub 0, ponele, ¿sí? Ese es P. Era el mínimo de todas las curvaturas, pongámosle alfa en T sub 0, B, que eran las que se llamaban curvaturas normales. Sí. Que hagamos un ejemplito. De esto hablamos en la otra consulta con vos. Para que ahora busco unos colorcitos. Que es más o menos así. Vos tenés el punto, un punto en una superficie acá, ponele que es alfa en T sub 0. Perdón, no alfa en T sub 0. No es una curva, es una superficie. O sea que no importa esto. P, pongamos. ¿Sí? P perteneciente a S. O sea que acá está P. Creo que si usted le pone alfa de T es porque es una curvita, ¿no? Claro, claro. Acá van a aparecer curvitas. Pero todavía no. O sea, esta curvatura, por ejemplo, cuando vos elegiste este vector, es un vector perteneciente al tangente en P a la superficie y la norma de B, 1. Entonces, vos acá tenés el plano tangente, ¿sí? Tangente en P, que es tangente en este punto, a la superficie S. Vamos a suponer que está orientada para arriba. O sea, acá está el normal. O sea, que esta está orientada para arriba. Entonces vos acá tenés infinitos, ¿ves? Pero vamos a elegir uno, que elige una dirección tangente a la superficie, de las infinitas que hay para elegir. Vos podés ir para allá, para allá, para allá, para allá. Tenés como un ramillete, ¿no? O sea, si yo te pongo un plano tangente en una superficie que se toca ahí, ponele. Entonces, vos tenés infinitos de estos vectorcitos que apuntan todos de norma 1, siempre tangentes. Claro, todos de norma 1, ¿no? Esto es como una circunferencia, hay infinitos.
Entonces, lo que se prueba, o lo que se sabe, es que si vos agarrás cualquier curva, primero que siempre hay una curva que cumpla esto, porque siempre hay una geodésica, por ejemplo, pero cualquier curva que pase y ¡ting! Pintada en la superficie, llamémosle alfa, ¿sí? Y que Ujú. pase por ese punto P, y que tenga este vector como vector derivada, o sea, este B, y coincide con alfa prima en, no sé, T sub 0, ponele. O sea que la curva viene acá del alfa, esta es alfa, pasa por ahí, Ujú. tiene este vector tangente, está haciendo ruido el micrófono mío, y pasa por ahí. Después va a haber otra, ponele, que viene por acá y tiene este otro vector. Entonces, hasta ahí vamos bien. O sea, claramente hay infinitas curvas, una para cada vector. Y vos podés decir, bueno, pero además para este vector hay otra. Sí, es verdad. O sea, yo puedo agarrar otra curva que venga medio por acá, que pase por ahí y que sea parecida a la curva en este lugar, y entonces su vector derivada coincide. Y sí, es verdad. Lo que pasa es que esas dos curvas, esta alfa y esta beta, ponele, que las dos pasen por acá y su derivada coincida con este B, que es este, tienen la misma curvatura en este punto. La curvatura que se llama la curvatura normal. Entonces volvemos acá. Era un ítem difícil ese. Lo que pasa es que también se podía elegir en ese, ¿no? Pero era un ítem difícil y para mí, a mí me pareció interesante. Entonces, esta es la curvatura normal en P, porque es en el punto P, no en cualquier punto de la superficie, sino en P, con la dirección del vector este, la dirección de B. O sea, si uno vuelve acá, es esta dirección, ese vector, de todos los que hay para elegir. ¿Está bien? Entonces, vos acá tenés una curva que va pintada en la superficie. Acá pareciera que se salió, eso está mal. O sea, la curva viene acá. ¿Sí? Y la derivada ahí coincide con eso. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo se define esta KPB? Hola, Hola, sí. Hola, hola. profe, perdón, se me está congelando se me congela la imagen. Ahora sí, pero en antes, hace un minuto, estaba que se me congelaba y casi no le entendía mucho. Bueno, a mí no me figura que tengo mala señal. ¿A vos te figura algo? ¿No? No. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No, en antes yo le escuchaba como congelado, o sea, como entrecortado le escuchaba. Ahora sí está mejor. Bien. Bueno, entonces seguimos. Yo lo que Sí, sí. contaba era que, bueno, acá tenés vos la curva alfa, y lo que había comentado antes con esta parte era que otra curva alfa que tenga el mismo vector acá, otra curva beta sería, ¿no? O sea, alfa y beta, que las dos estén en la superficie, en este caso la superficie es esto, ¿no? Dos pintadas en la superficie, que pasen por el punto P y que tengan el mismo vector derivada, tienen la misma curvatura normal. ¿Cómo era la curvatura normal PB? Era, uno agarraba cualquiera de estas curvas, ponerle esta, que sea alfa. Acá le pongo puntito porque está abajo del plano tangente. Acá lo hago más grueso porque se lo ve. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo se calculaba? Bueno, se agarraba el vector normal de acá, le llamamos NP, porque es en este punto P. Acá el normal es otro, pero acá tomamos NP. Tipo que apunta para donde está orientada la superficie, de norma 1,
y perpendicular con la tangente. Y entonces uno hacía menos el producto interno entre alfa segunda, ¿sí? Alfa segunda por NP, ¿no? Alfa segundo en el T0 este, por NP, muy bien. Y bueno, con un menos acá adelante, porque tiene ciertas ventajas. Que tenga un menos, si tiene un más, tiene otras ventajas y unas desventajas. Entonces, en principio, con cualquier curva que cumpla esto que estamos diciendo acá, o sea, esta alfa, lo único que se le pide, alfa cumple, que alfa prima, bueno, alfa en T0 vale P, alfa prima en T0 vale B. Cualquiera, como puede ser esta otra beta, que cumpla eso, esta cuenta se puede probar que da lo mismo. Y entonces esta sería la curvatura normal. Curvatura normal de P en dirección B. Porque P es uno solo, pero B es a infinitos, como dijimos antes. Me quedé sin lugar, lo vuelvo a escribir. Curvatura normal de P en B. Y entonces, ¿qué es la curvatura esta que se llama capa 1? Que sería la curvatura principal mínima. Sería tomar el punto P es uno solo, porque esta es la curvatura principal mínima en P. Entonces lo que se mueve es el B, es el mínimo entre todos los B de norma 1, esto que dice acá. Entonces yo tomo todas las direcciones posibles y tomo la curvatura mínima. Pero para eso, para entender un poco eso, hay que ver qué es esto. Entonces por eso lo anoté acá. Esto es agarrar una curva y calcular esto. Que donde se sabe que esto es, eventualmente, es más o menos la curvatura, por ejemplo, de una, podría ser la curvatura usual de una geodésica, por ejemplo. Esto creo que lo dije, porque hay cosas que están dichas solo en el apunte y algunas otras cosas sí las dije en la teoría. Entonces, esto coincide con más o menos la curvatura usual de una curva en T sub 0 de gamma geodésica. Geodésica que pasa por P. Geodésica DS que pasa por P. Entonces, que a su vez es, digamos, si uno hace la cuenta con acá poniendo la geodésica, la norma, le da la curvatura usual. Entonces uno puede decir, bueno, entonces esto está relacionado con esas curvaturas. ¿Y de qué va a depender el signo? Bueno, depende, si el signo depende, estoy haciendo un montón de cosas, todas en el mismo lugar, pero el signo depende de si gamma segunda, esta geodésica, apunta hacia ENP o hacia el otro lado. O sea, hacia el normal de P, ¿no? Si es lo mismo, o sea, sería como que... Por ejemplo, acá, como esto está curvado así, no, va a ser perpendicular la derivada segunda esta. Como esto está... Perdón, pero al normal de P, digo. Sí, pero mira, si vos tenés... Vamos a respetarle los colorcitos acá. Epa. Si vos tenés la superficie orientada hacia arriba, te parás en un punto P. Sí.
ahí te armas bueno, tomás el plano tangente, que es único. Acá el NP va a estar acá. Y agarrás, Sí. poner una geodésica. O sea, yo lo probé para geodésica. Entonces acá viene la geodésica gamma. Pasa por acá. Siempre. Y acá está gamma prima en, bueno, T sub 0 u otro T. ¿Sí? Sí. Que es el que coincide con B. Entonces, Ujú. cuando uno hace, o sea, gamma es geodésica. Sí. Entonces, lo que, de hecho, medio que lo hemos definido así al principio, pero después termina uno pudiéndolo calcular con cualquier curva, es que a veces la definición viene por este lado, que es kappa sub PB, esta es la curvatura normal, es menos gamma segunda en T sub 0 contra NP. ¿Sí? Ujú. Ahora, Sí. estos dos, ¿dónde está gamma segunda? Bueno, en este ejemplo en particular, como esto está curvado para acá y los vectores tangentes van haciendo así, ¿sí? Gamma segunda apunta para abajo. Ujú. Claro, eso es lo que yo le decía. ¿Eso no está en la misma dirección de NP? Eso está en la misma dirección de NP porque gamma es geodésica. Claro. Entonces, Solamente porque es geodésica, solamente ¿no? porque es geodésica. Por eso yo tomé el caso de una geodésica Ajá, para darle ahí una está. interpretación, ¿no? O sea, si yo prolongo Ese, esto queda en la misma recta. eso. Bien, Eso me entonces, está acá comprendiendo. uno Está tiene bien. menos S, tiene esto y tiene esto. Si uno se acuerda Ajá. propiedades del producto interno, esto va a ser menos la norma de gamma segundo de T0 por la norma de NP por el coseno del ángulo entre ellos, que llamémosle tita. O sea, tita va a ser el ángulo entre estos dos. Que sería pi. Muy bien. Exactamente. Debería ser pi. Entonces, coseno de tita, que es pi, te va a dar menos 1. Uno. ¿Sí? Entonces esto te Sí. da menos 1. Si la superficie en vez de estar curvada así, estaba curvada así, como un paraboloide, la Ajá. gama segunda, que acá no la dibujé, pero es esta rojita que apunta para abajo, esta es gama segunda en T0, Sí, esta, perfecto. Sí, sí. que acá tengo que decir, digamos, lo que vos dijiste, que gama segunda en T0 y NP están alineados o son múltiplos Ajá. uno del otro. ¿Y esto por qué? Por definición de geodésica. Geodésica. Eso. ¿Sí? Entonces, esto, por eso yo me abuso de eso, saco esta conclusión de que este tiene que ser pi, por lo tanto este coseno tiene que ser menos 1, sigo arrastrando este menos con este menos va a dar Más. más, pero Positivo. claro, Ajá. va a dar más porque por mi dibujo. Si en vez de ser así, era así, el tipo gamma segundo hubiera apuntado para arriba y acá el ángulo hubiera sido 0, y entonces acá me Y hubiera el quedado coseno coseno de 0, me hubiera quedado 1. Y entonces por el menos hubiera quedado menos 1. menos estaba negativo. O sea que Claro, aquí es en este ejemplo. O sea, en este ejemplo es esto, claro. no en general. Entonces seguimos viendo qué podemos hacer. Bueno, el normal, por definición, tiene norma 1. O sea que esto tiene norma 1. Y entonces en este caso, por ejemplo, queda este con este más 1. No aporta nada. Y acá queda gamma segunda de T0. Y esto, ¿qué pasa? Como gamma está parametrizada por longitud de arco. ¿Y por qué no está parametrizada por longitud de arco? Porque las geodésicas siempre tienen norma constante. ¿Te acordás que sale de la propiedad de que son múltiplos del normal? Tiene norma Sí. constante
Pero en un lugar, a ver dónde lo escribí, bueno, no lo escribí, acá lo escribí. En un lugar, la norma de gamma prima tiene que valer 1. O sea, de acá sale que norma de gamma prima de T0 tiene que ser norma de B, tiene que ser 1, porque este tipo tiene norma 1. Ajá. ¿Sí? Entonces te queda que norma gamma prima de T0 es 1. Y de acá, todas estas son cosas que están comentadas en otro lado, pero yo estoy recordando todas juntas acá, ¿no? Entonces de acá uno saca que entonces, como gamma geodésica, resulta que gamma prima de T es igual a constante en norma para todo T. Y como en un punto vale 1, resulta que gamma prima de T vale 1 para todo T. Porque en T0, gamma prima de T0 tiene longitud 1. ¿Está bien? Entonces, Profe, sí. si uno se dice que tiene constante, eso significa que es regular, ¿no? La No, curva. no, no, pero sí, en algún sentido, porque primero, podría ser constante y valer siempre 0, ¿no? Una curva que es un punto, no se mueve, es 0, siempre la derivada. Una curva rarísima, igual que en general uno no le llama curva porque es un punto. Claro. Ponele que no consideremos eso. Pero otro caso podría ser que vos tengas, o sea, ¿qué es la definición de regular? O sea, algo es regular, o sea, alfa es regular. Bueno, si alfa S1, o sea, las derivadas son continuas de todas las entraditas de alfa, y alfa prima es distinto de 0. O alfa prima de t en norma es distinto de 0. Como esto es mayor o igual que 0, es lo mismo que decir que alfa prima de t es estrictamente mayor que 0, ¿no? Pero fíjate que si vos decís, quiero que alfa prima de t sea estrictamente mayor que 0, en norma, eso no dice que alfa se hace 1. Entonces vos acá tendrías en principio que alfa prima sería mayor que 0, pero podría no serse 1, ¿no? Podría no ser continua la derivada. O sea, solo te aseguraría que es distinta de 0. Claro. Sí, Bien. sí, profe. Entonces, pero está muy cerca, ¿no? Porque tenés que encontrar una cosa muy, muy rara que cumpla una cosa como esa, que la derivada sea siempre positiva y que no se hace 1. Déjame pensar a ver si se me ocurre un ejemplo. Creo que, claro, nosotros habíamos visto un ejemplo. Ese ejemplo que era así, ¿no? Y que creo que uno tomaba, pero claro, creo que ese no estaba definido acá, pero uno, ¿cómo era? Porque ahí se estancaba, creo, ¿no? Era una curva y acá claro, tenía... pero vos venías así y acá salía para allá. Esta no era C1, pero claro, hay que ver después cómo define una derivada ahí para que siga teniendo sentido. O sea, capaz que ni siquiera era derivable acá, la alfa. Sí, profe, sí, le entendí. Bien, así que, a ver, entonces, todavía no terminé acá con esta igualdad, repasemos. Tenemos la curvatura que llamamos curvatura normal de P en B, que coincide, por eso se llama normal, con agarrar la superficie, que es otra manera de definirlo, agarrar el punto, agarrar el normal, y trazar
cualquiera de todos los planos que yo puedo armar con el normal y este punto, ¿no? O sea, agarro esta recta y me armo un plano acá. Bueno, ese plano, si tiene el normal adentro, va a cortar la superficie de cierta forma. Bueno, si uno considera esta curva, en vez de definirlo con una geodésica, lo puede definir con esta curva. Y a este plano se le llama plano normal, porque tiene ahí adentro el vector normal. Y cuando uno rota este plano, como si tuviera un eje ahí, va consiguiendo otras curvas, ¿no? Y todas esas curvas son las que le permiten, uno le calcula la curvatura a estas curvas, y son las que permiten calcular la curvatura normal en la dirección, por ejemplo, esta sería en esta dirección, por ejemplo. ¿Está bien? Que va a coincidir con la dirección esta, pero bueno, eso no nos metamos. Entonces, esa es otra manera de calcular la curvatura en un punto. En vez de con geodésicas, usando el plano normal. Entonces, ¿qué nos falta acá? Que como se cumple todo esto, o sea, esto implica esto, resulta por propiedad de curvatura que esto, como esta tiene norma 1, esta derivada segunda coincide con esto, con la curvatura de gamma en t sub 0, así, como curva. O sea, esta es una curvatura de una curva, ¿de qué curva? De la curva gamma, pero olvidándome de la superficie, como cuando uno la definía como curvatura en la práctica 1. Entonces al final la curvatura esta, que es la normal, esta es la curvatura normal en P, en dirección B, esa termina siendo la curvatura de gamma geodésica como curva de R3. Con un detalle, ¿no? Que podría haber sido la curvatura, o menos la curvatura, porque acá este signo podría haber sido más 1, y acá me hubiera quedado menos. Y acá entonces te hubiera quedado menos. Y por eso yo acá decía esto que dije acá al principio, que esto era más o menos la curvatura de una geodésica. Claro, dependiendo del signo, y ese signo es el que te da la normal prácticamente, ¿no? La normal en el punto. El signo, claro, depende de la normal en el punto, pero también depende de cómo esté curvado esto, porque es más, una superficie, vos la podés tener curvada así, como esta que tengo así, pero después podés tener curvada de otra manera, que sería como es una silla de montar. O sea, que tiene un lugar donde es así, pero tiene otro lugar donde es así, ¿no? Y te queda ahí la silla de montar. Sí, sí. ¿Está bien? Y entonces, por ejemplo, si vos estás parado acá, y poner que la orientás para arriba, bueno, esta curva, poner que vos tomes una gamma acá, acá viene el vector derivada, y entonces para acá va a estar el gamma segunda. Este es el n. Ahora, si vengo con otra geodésica, acá, ¿sí? ¿Y por qué para arriba, profe, y no para abajo el alfa segunda? ¿Acá? Porque usted, ¿por dónde iba el alfa prima? Perdón, ¿por dónde dijo que iba? El gamma prima. Mira, el alfa prima, o el gamma prima, y el gamma segunda, son independientes de la superficie, porque gamma es una curva, ¿no? Entonces yo tengo una curva así en R3, gamma. Sí. No hace falta que sea geodésica. Me paro acá, ¿no? Y entonces así van los vectores
Los dirección. Gamma prima, claro. Gamma prima de Eso. T0, gamma prima de T1, ¿está bien? Entonces Sí, yo digo, van sí, cabeceando sí. para allá. Y entonces eso hace, en base a lo que discutimos la consulta pasada, si a Sí, vos te sí. interesa acá P, este P, obliga a que, como cuando uno hace el cociente incremental para calcular la derivada de la derivada, te queda Ujú. apuntando para acá, gamma segunda, Mm, en T0, ponele. sí, sí. Si el P fuese gamma de T0. Por otro lado, si la curva fuese así, ahí va cabeceando para abajo, Sí. pongámosle beta, ¿no? Para que no se confunda. Esto sería beta prima Ahí de no la T0. veo, profe. ¿Eh? No lo veo. Ah, perdón. Ay. El prima. Ah, Entonces está ahí el hacia tipo arriba. va así, 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 cabecea así, entonces las restas con las que uno arma la derivada segunda Sí. obligan a que quede para acá abajo. Para acá abajo va a Ah, estar beta segunda en T0. sí, sí. Eso lo vimos la vez pasada. Claro. Entonces, en una misma superficie, como esta, vos podés tener una curva que tenga gamma segunda para arriba y otra distinta, vamos a llamarle beta, que también sea una geodésica, y beta segunda va a estar para abajo. Ujú. Entonces, justamente ahí lo que pasa es que esta tiene curvatura negativa acá, Claro. porque justamente porque acá este producto con este te va a dar positivo, y entonces el menos hace que quede negativo, el menos de adelante, y este producto con este te va a dar negativo, porque te aparece el -1 del coseno del ángulo entre estos, te queda Ajá. negativo, y el menos de adelante este hace que te quede menos por menos más. Entonces, Ujú. acá esto era un ejemplo, porque acá era una cosa más así, como si fuera un paraboloide dado vuelta, y acá todas las curvaturas que pasen por acá van a estar como pintadas así, todas así, ¿no? No, no es como la silla montar donde hay una así y una así. Entonces, en mi Claro. dibujito es así. Entonces, bueno, Ujú. esto es lo que hay que saber de, por ejemplo, la curvatura principal mínima es con capa 1 acá y mínimo acá. Entonces, ¿qué es? El mínimo de todas estas curvaturas. Lo que podemos hacer es ya ir concentrándonos en el ejemplo nuestro, ¿no? El ejemplo nuestro En el de eh, la circunferencia. claro, es una circunferencia, pero es un cilindro, porque es una Ujú. superficie, ¿no? No, porque está en R3. ¿Eh? ¿Cómo? Está en la R3, digo, la circunferencia esa, porque Claro, estamos tratando de superficie. exactamente. Entonces acá, tomando el caso del ejercicio 3C, Ujú. era decía x cuadrado más y cuadrado igual a 1, entonces eso Eh, es una Está en el circunferencia C, en el con radio piso 1. de radio 1, x, y se copia este circulito para arriba y para abajo, y da un cilindro, ¿no? Ujú. Digo, es una circunferencia, una superficie que hemos trabajado. Así que, bueno, Sí. me confusa, pero o sea, esta es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y nos queda un cilindrito. Entonces, esta superficie está bastante trabajada. Entonces, la pregunta acá, volviendo a la pregunta, dice, allá las curvaturas principales, ¿no?
Entonces te dice orientada exteriormente, eso es importante. Entonces, porque orientada exteriormente, en este caso, como es un cilindro infinito, es algo cerradito, no tiene tapa ni agujero, porque sigue para siempre. Y entonces estos son los normales. ¿Sí? Profe, en ese caso, orientada exteriormente sería que las normales estén para los costados. Sí. Sí. Ah, bueno. Claro, porque como no tiene tapa. Ajá. Sí, sí. Ok. Y acá entonces vos decís, bueno, me paro en un punto genérico y todos los puntos estos, el análisis es bastante particular, o sea, lo dejo así, vuelvo a hacer el dibujo acá. ¿Sí? Y entonces me paro, no sé, en un puntito acá, P. Entonces, intuitivamente, porque eso es lo que uno trata de acá de hacer la cuenta. Lo que pasa es que, claro, para entenderlo bien uno tiene que saber todo lo anterior. Primero que la curvatura Sí. normal está relacionada con la curvatura de las geodésicas, bla, 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 bla. Entonces, vos podés usar lo de la curvatura de las geodésicas o lo que llamé yo la curvatura normal, pensada como proveniente del plano normal. Entonces, Claro. yo, por ejemplo, si lo pienso como curvatura de las geodésicas, nosotros justo del cilindro sabíamos cuáles eran todas las geodésicas. Eran los espirales, que se enroscaban así, con más o con menor pendiente. Acá puede haber uno bajando. O una circunferencia que sea como copiada de esta, pero que pase por acá. Y también la recta esta. Era una de las únicas superficies de la que nosotros sabíamos todas las geodésicas que pasaban por un punto. ¿Está bien? Y entonces, y acá tenemos además el normal que sale para afuera, el NP. Entonces, lo que yo puedo decir, acá estoy pensando en geodésicas, ¿no? Es decir, a ver, Sí, sí. si fueran las geodésicas, una manera de definir la curvatura normal es que es la curvatura de la geodésica más o menos, ¿no? Porque esta es la curvatura de la geodésica. Y entonces Claro. yo tendría que ver, a ver, primero, pensar cuáles son las que están más y menos curvadas acá. Bueno, todos los... Y acá ya entra un poco la geometría, la intuición geométrica de uno, ¿no? O sea, si yo tengo un cilindrito, tomemos este, ponele. Agarro este, ¿no? Si agarro una circunferencia acá y agarro una hélice, una especie de resorte que pasa por este puntito. Esta está menos curvada, en principio, Que la que la circunferencia. circunferencia. Por otro lado, la recta tiene curvatura cero, Claro. siempre. Si está bien parametrizada, tiene curvatura cero. Y la otra, la que más se curva, es esta. El único detalle podría ser que esta tenga curvatura negativa, que puede ser, y entonces sería la más chiquita en vez de la más grande. Y la otra la curvatura cero. Y las otras van a tener curvaturas intermedias. Entonces, la curvatura máxima me la va a dar esta circunferencia, o mínima, si fuese negativa. Y la curvatura máxima me daría cero, si la otra fuera negativa, y me daría también cero, si la otra fuera positiva, me daría ahí como mínimo. No sé si se entendió. O Sí, sea, lo que no le entendí fue la curvatura negativa. claro, porque vamos a analizar eso primero, ¿no? O sea, un poco con dibujitos. Vos tenés Sí, acá de vuelta esto, y lo tenemos orientado acá hacia afuera, N, ¿sí? Y entonces, este es el P, y este es el NP. Entonces tomo esta gama como geodésica, ponele. Y entonces acá esto cabecea para allá, ¿sí? Entonces lo que yo me sé, imagino la ¿cómo? mitad de la circunferencia puede ser, profe.
Sigue para podría, atrás. Está bien. Sigue para atrás. Pero Sí, ponele, sí. a ver si entendimos. Por ejemplo, gamma prima está acá. ¿Dónde va a estar gamma segunda en este punto? Para adentro. Para adentro, muy bien. Entonces para acá adentro va a estar gamma segunda. Pero, bueno, me quedó mal, ¿no? Porque eso tiene que estar alineado. Ujú. La normal en el punto. Claro. Por acá va a estar gamma segunda. Gamma Y esto es gamma. Sí. Entonces, estos están alineados, como dijimos. Aunque no parezcan, gamma segunda con NP. Entonces, este es el caso opuesto. Entonces, el producto escalante es todo negativo. ¿Sí? Sí. Y el menos que Ahora tiene sí. adelante la definición de curvatura hace que quede positivo. Así, positivo. ¿Está Perfecto. bien? Sí. Entonces, Sí, sí. capa 2, que es la curvatura principal máxima, será positivo. Porque ya hay uno positivo, que es en esta circunferencia. Y además, bueno, intuitivamente, estas otras curvas, o estas otras geodésicas, tienen curvatura menor que, Claro. eh, Que la de la que circunferencia gamma, esta, ¿no? claro, que gamma. O sea, estos son los, como le habíamos llamado, La mínima curvatura, a los resortecitos estos, habíamos dicho así, como que que eran, iba sí, pero en forma de tienen espiral. espirales, exacto, gracias. Esos espirales Profe, son geodésicas también, pero tienen curvatura menor, en este punto, ¿no? Porque uno es como más así, y el otro tiene la curvatura más cerrada de la circunferencia. Y ninguno de estos espirales tiene tanta curvatura como este. Por otro lado, si claro, yo acá tomo la recta esta recta también es una geodésica y es la de menor curvatura. Ninguna de estas tiene curvatura negativa, porque a claro. todos al estar curvados para allá, así, la derivada segunda apunta para allá también. Entonces, Ah, uno que tiene capa 2, curvatura principal máxima será positiva por este análisis que hicimos acá, en P. Pero además va a dar lo mismo, bueno, es por definición, el máximo de todas las capas PB, ¿no? Pero esto va a coincidir con el máximo de la norma de gamma segunda de T sub 0, donde gamma, circunferencia, ¿no? De la circunferencia de la que estamos hablando. claro, esa es la máxima. Claro, y esta norma, digamos, bueno, está calculada en la práctica 1, ¿no? ¿Cuánto vale? Esto, si uno lo parametriza con coseno de T, hay que parametrizarlo con longitud de arco, entonces es coseno de 1 sobre R de T, ya gamma de T, esta gamma de T es 1 sobre R por coseno de, a ver si digo bien, sí, De de R de tita. T, coma, 1 sobre R, ¿está bien lo que estoy diciendo? Sí, Eso es cuando sí, tenía un cilindro así, ¿cómo se llama? Que no, como que no tenía fin, ¿no? Sin tapa, es algo, sí, este era no tiene tapa, pero esta es la curva. Esta es gamma parametrizada por longitud de arco. Entonces, ¿por qué está parametrizada por longitud de arco?
fíjate que vos derivás y entonces te queda acá menos seno y un R sale y se tacha con esto. Ah, ¿Está bien? mira vos, no me había dado cuenta de eso. Y después, sí, esto lo calculamos cuando calculamos la curvatura. Sí, sí. Bien, Entonces, ahí podría sacar ya lo que se considera lo que miden, cuánto miden las curvaturas, más o menos. déjame ver una cosita nomás. Claro, no, Sí. acá me equivoqué, porque el radio está mal, es al revés. O sea, en general acá va R, porque es el radio, y acá uno pone 1 sobre R. Y acá uno pone R, y acá uno pone 1 sobre R. ¿Por qué? Porque tiene que tener radio R. En nuestro caso, el radio de acá, en nuestro caso, R era 1. En el caso de la circunferencia esa. Claro, nuestra circunferencia tenía radio igual a 1. Entonces todo esto es 1. Si no, en general cuando uno deriva dos veces, que es lo que nos va a interesar acá, la derivada segunda, cuando derivas dos veces, la primera sale el 1 sobre R y se tacha. Vos derivás acá, te queda coseno de esto, por este derivado sale 1 sobre R, con R se tacha, y entonces te queda, después cuando derivas al cuadrado te queda de norma 1. Entonces está parametrizado por longitud de arco. Después cuando calculás la derivada segunda, en general, si vos calculás la derivada segunda bueno, en cualquier lado, donde sea, y pongámosle entre sub 0, termina dando 1 sobre R. Y en nuestro caso es R igual 1. Entonces esto es 1 sobre 1, 1 sobre 1 igual 1. Y entonces nos queda que esto es igual a 1, y entonces nos queda que esto es igual a 1. Perdón. ¿A qué puse acá? Máximo de esto. Y acá ya no va el máximo, disculpa. Porque era el máximo de todas y habíamos llegado a que el máximo de todas estas, cuando uno cambia B, tomando todas las direcciones posibles, la mejor era esta. Y bueno, y esta, que dice acá gamma, circunferencia, claro. Esta es una sola. Y esto da 1 sobre R igual 1 sobre 1. Ver atrás. O ver después. ¿No? Entonces nos dio que es 1. Entonces, ¿a qué llegamos? A que la más grande es 1. Vamos a ponerla acá. Igual 1. Capa 2 es 1. Y de manera similar, uno analiza cuál es la más chica de todas. Y bueno, cuando uno va tomando la más chica de todas, descubre esto, ¿no? Que la recta I, recta, ¿qué puse? Profe, pero en ese punto P pasa una recta, para de arriba para abajo, ¿no? Claro, cuando vos agarrás tu curva, Sí. ¿no? O todas las curvas que pasan por este puntito, vos tenés los espirales que van haciendo así, la circunferencia, y cuando los espirales se van haciendo más empinados, como que degeneran las geodésicas, ¿no? En una recta, en esta recta. Esa es una geodésica. Siempre, si uno consigue una recta adentro de una superficie, es una geodésica esa, siempre. Pero esto, además de ser una geodésica, es una geodésica que, si esta tiene la mayor curvatura acá, esta, la circunferencia, ¿no? Esta tiene la menor curvatura, porque es 0. Esta nos había dado 1 sobre 1, que era 1, y esta nos da 0. Y menos que esta no hay, porque todas estas espirales, aunque tengan menos curvatura que la circunferencia, nunca llegan a 0, porque un poquito curvadas están, ¿no? Las espirales que pasan por acá. Y entonces,
acá voy a corregir algo. La recta es la de menor curvatura, dice acá, esta recta. Y entonces acá, de manera similar, se prueba que la recta perpendicular al plano XY que pasa por P es la geodésica de menor curvatura 0 de todas las geodésicas que pasan por P. O sea, de todas las que pasan, esa es la de menor curvatura. Y entonces uno concluye que capa 2 de P es igual a 0, Cero, claro. que es la curvatura de la recta mencionada. Profe, le hago una pregunta. Sí, Geométricamente yo me puedo dar cuenta si algo está muy curvada, eso sería la curvatura máxima, y si hay, por ejemplo, una recta que tiene curvatura 0, esa sería la curvatura mínima. mira, a veces sí y a veces no, porque en este mismo ejemplo, si vos tenías el cilindro, ¿sí? Pero vos lo tenías orientado para adentro, si el normal, si este P y NP apuntaba para adentro, y vos tomabas lo mismo que antes, la superficie, la superficie no, la circunferencia esta, ¿no? Gamma segunda sigue apuntando para adentro, ¿está bien? Y entonces cuando vos haces la curvatura esta, su gamma, en P, o sea, la curvatura de esta curva, que era, en principio, bueno, no esta, hagamos la que nos importa, que es la capa, supongamos que acá está, esta es la B, el vector B, esta dirección, de norma 1, capa sub BP, dijimos que iba a dar menos gamma segunda en T sub 0 contra NP, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, Ahora, sí. cuando hacemos el producto escalar acá, el tita es 0, o sea, acá te queda menos la norma de gamma segunda de T0 por la norma de NP por el coseno del tita, que es un tita, vos tenés Está en la NP, misma dirección que NP. claro, entonces vos tenés NP y acá tenés gamma segunda, y entonces el tita entre ellos es 0. Pero, Y claro. entonces acá te queda coseno de tita, que es 0, te queda 1. No menos 1 como antes, te queda 1. ¿Está bien? Entonces acá te queda 1, esto también sigue siendo 1, esto es menos, y esto te da 1 sobre R. ¿No? Y si R era 1, porque el radio era 1, nos quedaba menos Claro. 1. Ah, Y entonces, claro, te da negativa, y al ser negativa, en módulo, 1 es más grande que 0, pero en número es más chico. Entonces, cuando vos lo comparás con la recta que viene acá, no sé, que sería otra geodésica beta, esta tiene curvatura 0 acá, y esta tiene curvatura menos 1. Y entonces ahí justo es al revés. Pero acá la curvatura no es, el nuestro estaba para adentro. Efectivamente, si vos tomás la curvatura de esta como curva, sin importar la superficie,
esta tiene más curvatura porque tiene curvatura 1, tiene más curvatura que la recta. Pero como la considerás como curvatura normal, aparece este signo, aparece este ángulo que tiene un signo, y aparecen otras cosas que puede hacer que pase esto. Entonces al pasar esto, este menos 1, entonces esta pasa a ser capa 1, Ah, la mínima, claro, la curvatura principal mínima. ¿Está bien? ujú. Entonces anoto acá, ojo. Bueno, Profe, era un ejercicio rebuscado, pero bueno, si uno lo tenía claro, eran dos líneas, porque uno decía, bueno, la circunferencia tal cosa, las espirales tienen menos curvatura, la orientación es positiva, bla, bla, bla. Esta da 1, esta da 0, listo. profe, pero también hay que tener en cuenta ahí ¿cómo se llama? La parametrización, esa de 1 sobre R. La verdad que yo no me acuerdo de eso. Claro, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que es el primer ejemplo que se da de qué curvatura tiene la circunferencia. Y alguna vez lo hemos, o sea, está calculado en la práctica, eso lo hemos calculado. Sí, voy a Eh, chusmear algunas prácticas ahora, algunos ejercicios de la Fíjate que yo, práctica. claro, yo me armé una parametrización por longitud de arco, pero con cualquier fórmula, sin necesidad viste que hay fórmulas para calcular la curvatura de una Ajá. circunferencia o de cualquier curva, sin que esté parametrizada por longitud de arco. Y si vos revisás la motivación de curvatura, de por qué uno lo hace en un puntito, ¿no? La idea era que, bueno, cuando uno va haciendo estas más largas, de radio más largo o más grande, ¿no? Pues tomando circunferencia de radio cada vez más grande, la idea es que la curvatura de más chica. Entonces ese es un motivo para que uno termine definiendo la curvatura de una curva como de una circunferencia como 1 sobre el radio. Mm, Entonces es casi como uno motiva la curvatura. Y también viste que se motiva la curvatura diciendo que, bueno, yo agarro cualquier curva, le ajusto ahí o le ajusto acá la mejor circunferencia que encaja en ese puntito y ahí busco el radio y entonces la curvatura de esta curva, que sería alfa, en ese punto es 1 sobre el radio de esta circunferencia que es la que mejor encaja ahí. ah, ¿Está bien? claro. Entonces, por Sí, todo sí, sí. eso, la curvatura de una circunferencia es algo que uno que tiene como importancia. Claro, porque ese va como se dice tipo espiralado, las curvaturas que pueden pasar por un punto, ¿no? En cualquier superficie, puede, en el caso de los tipos cilíndricos o los tipos esos como, ¿cómo se llama? El paraboloide también. ¿Qué El pasa? Me paraboloide. perdí. No, que cuando uno tiene una superficie, hay este tipo, sobre todo en estas partes así tipo cilíndricas, Sí, hay esta parte en la que va tipo espiralado la curva. sí. Entonces como que el radio puede ir creciendo o puede hacerse más chica en algún punto de más abajo de la espiral. Ahí estos perros. No, porque los espirales esos no son cualquier espiral. Son unos espirales muy regulares, que tienen una fórmula muy particular. No es cualquier cosa que uno dibuje acá, ¿eh? O sea, nosotros calculamos. eh, los calculamos porque eran la única ecuación diferencial que nos salía más o menos fácil. Era, eran espirales del tipo
A ver, déjame pensar. Creo que era una especie de coseno de A por T más B. Bueno, acá sería el radio del cilindro, coma, y después el radio seno de creo que era también A por T más C, una cosa así. O D acá. O sea, lo que llegábamos cuando escribíamos las ecuaciones de Euler era, a ver, el radio era constante, entonces parametrizamos usando tita y zeta. Sí, creo que quedaba una cosa lineal acá y acá en z otra cosa lineal. O sea, acá está mal. Así es. Acá es esto lo mismo, AT más B, coma, y en z es CT más B. O sea, Creo que sí. son espirales de esa manera. O sea, acá tienen la misma constante, que es la constante del cilindro. Acá hay una función lineal, acá se repite la función lineal. Y en el z, esto sería z de t y esto sería tita de t. ¿No? Entonces no es cualquier cilindro que vos empieces a pintar, o sea, no es cualquier cosa que uno pinte. No, no, no. Son de esta forma. Entonces son cosas que suben así muy regulares. Pueden subir a mucha pendiente, pero como que siempre es el mismo dibujito, ¿no? No es que acá sube así, después sube, se transforma en casi una circunferencia y vuelve a subir, no. ¿No? O sea, vos tenés una cosa así, sube siempre así, con la misma pendiente. Porque esta lineal es la misma que esta lineal. Y eso regula el tita. Entonces regula la velocidad a la que gira el ángulo. Y esto regula la altura z. Y cuando t avanza una unidad, esto sube una unidad por c más d. 2 unidades por c más d. Entonces hace que esto sea un crecimiento muy uniforme. No puede hacer cosas así, por ejemplo. Como cortarse, no puede hacer algo así. Claro, viene a ser una cosa muy, muy exacta casi, ¿no? Exacto. O sea, las geodésicas son muy particulares y son estas. Es más, nosotros probamos medio que probamos en este caso y en la Fera, que esas son todas. Porque eran todas las soluciones de las ecuaciones de Euler, que en este caso eran fáciles de resolver. Bueno, medio complicado el ejercicio ese, pero bueno, sí. Uno tenía otras cosas para elegir. Sí, la verdad que sí. Y pero a mí me parece... si sabías justo eso, si lo sabías, eran 4 líneas. Yo la hice larga para que se entienda. Profe, ¿y eso podría uno haberle explicado también así con palabras más o menos como para que... Sí, con tus palabras, sí. Y también con los vectores normales, ¿no? Porque vos decías, bueno, si no te querías meter con geodésicas, ¿no? Entonces vos decías, bueno, me paran el cilindro. Y acá tengo el normal que me mira a mí, ¿no? Inclusive te podés concentrar en un ejemplo. Vos decís, bueno, me paro ahí, como en el bordecito, porque es más sencillo para mí para dibujar. Y este es NP, y este es P. Y entonces lo corto ahí con planos normales. Entonces tengo un plano normal que va a ser el que corta así. Entonces considero la curvatura de esta curva. Después tengo otro plano que corta así, ponemos. Justo el de la recta, ¿no? Y entonces vos argumentás, como podés, que los otros planos, que serían los que son intermedios, cuando vos vas enroscando estos planos, siempre con el normal como eje y pasando por este puntito, vos argumentás que todas las otras curvaturas
están entre el 0 y esta, donde esta es un poquito más grande. Inclusive no hacía falta calcular el número ese. No hace falta calcular como calculé yo que era 1, Claro. o que era 1 sobre R. Vos decías que esta era más grande, porque era positiva, y claramente era más grande que cualquiera de los otros cortes, que no quiero agregar un corte acá diagonal, ¿no? Un corte diagonal va a dar, si hago un corte, bueno, si hago un corte con diagonal, acá va a quedar una curva diagonal, y uno puede argumentar, bueno, esta está más abierta que esta, y entonces como la orientación de esta es para allá, y este va a dar positivo, porque esta cabecea para adentro, y entonces la curvatura es positiva, bla, 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 lo mismo que hicimos antes, Sí. esta curvatura es más grande que esta. Y después, Claro. bueno, o sea, Ese- podés decir, es la curvatura de esa curva en ese punto, si no la puedes calcular. Con eso ya estaba claro, bien. pero a mí me queda un poquito más claro esa, ahora que le he entendido, esa de alfa, alfa segunda, Sí, esa, y la comparo con el normal del punto. claro. Más o menos esa parte ya la he entendido un poco mejor. Bueno, nada más que eso era lo que mi duda, y justo mi duda también era esa, pero justo usted ya me la refrescó, Sí, así, porque yo quería preguntarle esta del el capa B de la principal, que sí. era más o menos la norma de alfa segunda de t, le iba a preguntar, pero usted ya me lo explicó, justo Muy bien. haciendo el ejercicio ese el ejercicio ese que le pregunté, justo ahí justo Perfecto. me quitó esa Muy bien. duda. Sí, así Bueno, que, no, profe, nada más, yo creo que igual voy a seguir repasando. Lo que le quería preguntar, la sí, fecha es el sábado, sí. yo pensaba que era viernes, era No, sábado, es el sábado. en ese horario, profe, a las 18 horas. Sí, sí, porque yo, mira, iba a tener un viaje, iba a volver medio justo, y Ah, entonces, como es presencial, lo sí. acomodé para que, o sea, no es una fecha que yo propongo, pero es una fecha que se puede tomar, o sea, el sábado se toma, y la puse a las 18 para que, por si hacía calor, ¿no? Solo por eso. Claro. Sí, sí. Claro, porque no, mi problema es de que a esa hora no sé si está abierta la universidad. Yo creo que sí. Mirá, si, Pero si a mí me propusieron esa fecha, está abierta. O sea, bueno. es secretaría académica, no soy yo el que pone las fechas, y el Está horario. bien, profe. Está bien, O porque sea, yo yo los dije, claro, propongo y ellos a veces te dicen, no, en ese horario no se puede. Así que se ve que está abierta. No, sí, yo he dado posgrados hasta. Sí, es raro, ¿no? Porque cierra antes, aparte. sí, Pero bueno, claro, y encima sábado, sí, quizá un día de semana, pero lo miré bien, oh Dios, dije sábado, es sí, un día muy raro. Bueno, no importa, habrá que ir. sí, Así que bueno, esperemos profe, que no nos encierren. es que eso, Mm, porque falta que si no habrá que trepar en las paredes para sí. salir. No, porque a la gente que está adentro la dejan salir, lo que por ahí no dejan es entrar a más gente. Claro, Mm, sí, porque los vigilantes se quedan igual, creo, toda la sí, noche, sí, se quedan toda la noche. ¿no? Sí, sí. Este, bueno, profe, ya está, simplemente estoy tratando de, ¿cómo se llama? Las demostraciones esas que usted dejó, Sí. estoy tratando tratar de acordarme bien sobre todo cómo se definen, aunque sean Mm, los primeros pasos de las definiciones de todos, ¿no? De Gauss, de Stock, o sea, las definiciones sobre todo. ujú. Estoy tratando de eso repasar Las definiciones, y decís, definiciones de, sí, o las de los de las enunciados, o qué. demostraciones, Ah, las de los demostraciones. enunciados, sí. Ahora, Lo, las demostraciones tenés que entenderlas, o sea,
más que... Profe, eso justo le quería decir. Mm. Yo las demostraciones las entiendo, Sí. pero llega el momento del examen y me las olvido me las olvido, o sea... Pero por ejemplo, eso estoy yo pasando... no, en general no estoy requiriendo que, salvo que sea una demostración muy sencillita, no estoy requiriendo la demostración completa. Estoy pidiendo Ajá, como parte, y en general claro. pongo en contexto, ¿viste? Bueno, si pasa esto, esto, Pero esto. yo mire, yo hace una semana atrás me la aprendí la de stock, los pasos que tenía que hacer, me acordaba. Ahora ya me la olvidé, Sí. ya me la olvidé, así que es terrible. Y yo me acuerdo, yo las he vuelto a hacer y todo, pero capaz que de acá al sábado ya me olvidé otra vez. Así que voy a tratar de repasarlas a lo que Bueno, termine. de lo que no te tenés que olvidar es de las hipótesis que usan, porque justamente cuando uno hace la demostración dice, ah, acá se usa la hipótesis tal. Por eso me daban esa hipótesis, si no, no lo hubiera podido demostrar, ¿entendés? Entonces, las hipótesis y todo eso lo tenés que saber bien. Y después entender la demostración más que saber de memoria. Sí, pero Entender que y se puede usar, qué sé yo, ¿cómo se llama? los apuntes. Se puede usar los apuntes, algo de eso, por ejemplo, vio que Mira, usted en el examen... en principio no, pero vos podés preguntarme a mí lo que quieras ahí. Y yo decido si. O sea, en principio se puede Ah, tener bueno, la práctica, la tabla integral, que no te va a servir para nada, pero en la práctica hay sí, muchas sí. fórmulas, por ejemplo, hay muchas fórmulas que son difíciles de recordar. Por ejemplo, si hay un pasito que yo no me acuerdo, y le digo, profe, mire, de Sí, acá esto me acordaba, pero ahorita se me nubló la sí, mente. sí, sí, me podés preguntar Entonces y yo yo, ahí decido. Si es un... Sí, bueno, sí, sí. dale, profe, buenísimo. Bueno, profe, entonces nos estamos viendo el sábado El sábado a a las 6. las 6. Bueno, es todo, profe. Muchas gracias. Cualquier cosa, si hay alguna duda, le puedo mandar o usted va a viajar, ¿no? Capaz va a No, estar no, no, no. ocupado, No, al final no ¿no? viajé. No, no. Ah, El viaje era... En el viaje volvía ayer, creo. O hoy mismo creo que volvía. ah. No, ayer. Pero al final no viajé. Bueno, entonces cualquier duda que tenga, le puedo mandar un Telegram, aunque sea. Sí, Porque creo que estoy hasta ahora en el grupo de Telegram. sí, sí. Bueno, profe, muchas gracias. Yo creo que no hay otro compañero que quiera consultar. No hay nadie acá. Así No hay que, nada. bueno, Bueno, nos vemos hasta entonces. luego, profe. Chau, chau. Muchas Nos gracias. vemos. Chao.